El espacio se suponía infinito. Un vacío inmenso que prometía descubrimientos sin fin. Y una soledad sin límites. Sin embargo, se sentía como una prisión. La oscura inmensidad se cerraba cada vez más alrededor de mi nave, el Espectro. Ya había estado en misiones en solitario antes, pero esta era diferente. No era solo la distancia o el aislamiento, sino el peso de lo desconocido presionando contra el casco, susurrando amenazas a través de las paredes. Había dejado la Tierra 3 años atrás, persiguiendo los restos de un cúmulo de estrellas moribundas. La misión era simple: recolectar datos y regresar. Pero la simplicidad es una fachada. En el espacio profundo, el Espectro, una nave construida para la resistencia y el sigilo, era mi única compañía. Me llamo Capitán Víctor Deleuze, y a mis 43 años había visto más de la galaxia que la mayoría. Planetas con cielos pintados en tonalidades inimaginables, criaturas que desafiaban las leyes de la biología y civilizaciones cuya tecnología hacía que la nuestra pareciera primitiva. Sin embargo, nada me preparó para esta misión. Al acercarme al distante planeta conocido como Hades 9, una señal interrumpió mi soledad. Un pulso débil e intermitente, apenas distinguible del ruido cósmico de fondo. No estaba en ninguna frecuencia conocida, y su origen era incierto. Intrigado, ajusté el rumbo. Las coordenadas me llevaron a la órbita del planeta, y allí, suspendida contra el telón del vacío giratorio, estaba mi nave. No mi nave, una copia exacta. Cada detalle era idéntico, hasta los arañazos en el casco causados por una lluvia de meteoros 2 años atrás. La vista era inquietante, una imagen especular perfecta, flotando en el abismo. Inicié los procedimientos de acoplamiento mientras las preguntas inundaban mi mente. ¿Cómo era posible? ¿Era un truco? ¿Una ilusión elaborada? Al acoplarme con el doble, sentí un escalofrío. El aire siseó al abrirse y entré. El interior era una réplica espeluznante de mi propia nave. El silencio de los pasillos vacíos se hacía más profundo con cada paso, subrayando mi existencia solitaria. Llegué al puente donde deberían estar los registros de la nave, pero en su lugar encontré algo más: yo mismo. O más bien, una versión de mí. Estaba sentado en la silla del capitán, mirando las estrellas a través de la ventana. Su presencia era a la vez familiar y ajena. Respiré hondo y me acerqué. ¿Quién eres?, exigí, manteniendo la voz firme a pesar del torbellino interior. Él se volvió hacia mí, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Soy tú, Víctor. O más bien, las partes de ti que has intentado enterrar. Esta misión, al parecer, no solo trataba de explorar las estrellas, sino de enfrentar las partes más oscuras de mí mismo, los miedos e inseguridades que había escondido durante tanto tiempo. Lo has sentido, ¿verdad?, continuó él. La duda, el miedo al fracaso, la soledad paralizante. Crees que el universo es indiferente, pero no lo es. Es un espejo que refleja lo que intentamos escapar. Lo miré, a mí mismo, y sentí una extraña mezcla de ira y comprensión. Este doble, esta sombra, tenía razón. En el silencio del espacio, no había escapatoria para la propia mente. Al tomar el asiento vacío a su lado, entendí que este viaje a las estrellas también era un viaje hacia adentro. El universo me había lanzado a un enfrentamiento con mi propia alma, y no había vuelta atrás. El Espectro, mi compañero constante, se había convertido en un campo de batalla, un lugar donde enfrentaría los rincones más profundos de mi psique.
El aire entre nosotros se espesó con verdades no dichas y miedos reprimidos. Los ojos de mi doble se clavaron en los míos, esa sonrisa burlona aún bailando en sus labios. El silencio se hizo pesado, presionando contra mis sienes, dificultando el pensamiento. Necesitaba respuestas, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz traicionando un atisbo de la incertidumbre que sentía. Su sonrisa se ensanchó, un reflejo de mis propias expresiones. No se trata de lo que yo quiero, Víctor. Se trata de lo que tú necesitas enfrentar. Apreté los puños, sintiendo el cuero del asiento bajo mis dedos. ¿Y qué se supone que significa eso? Él se recostó, acomodándose. Eres un hombre impulsado por un propósito, pero también huyes del fracaso, de la soledad, de ti mismo. Esta nave, esta misión, son solo formas de escapar, pero aquí no puedes correr más. La verdad, en sus palabras, me escoció, pero no dejaría que lo notara. ¿Y ahora qué? ¿Nos sentamos aquí a hablar de mis inseguridades? Se rió, un sonido que me erizó la piel. No exactamente. Verás, esta nave no es solo un reflejo, es un crisol. Está diseñada para ponerte a prueba, para llevarte al límite. Miré alrededor del puente, súbitamente consciente del silencio, de cómo sus ojos brillaban con una luz extraña. Ya lo verás. Sin previo aviso, la nave se estremeció. Las luces parpadearon antes de estabilizarse. Mi doble se puso de pie, su expresión ahora seria. Está comenzando. Será mejor que estés preparado. ¿Preparado para qué?, exigí, levantándome también. No respondió. En lugar de eso, caminó hacia la puerta, que se abrió con un siseo. Sígueme. Vacilé, pero luego lo seguí a través de los pasillos del doble del espectro. Era inquietante lo idéntico que era al mío, hasta el más mínimo detalle. Cada arañazo, cada marca en el suelo, todo estaba allí, pero había una sensación subyacente de que algo estaba mal, algo que no podía ignorar. Nos detuvimos frente a las puertas de la bahía de carga. Mi doble colocó su mano en el panel de control y las puertas se abrieron, revelando un vasto espacio oscuro. Las luces se encendieron, mostrando filas de contenedores y equipos. ¿Qué hay aquí?, pregunté entrando. Él se volvió hacia mí, su expresión inescrutable. Todo lo que temes, todo lo que has enterrado, esta nave es tu mente hecha manifiesta. Lo miré fijamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Quieres decir que tendrás que enfrentarlos todos? Cada duda, cada miedo, cada error. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un viaje físico, sino psicológico, y no había escapatoria. ¿Por qué? Porque solo enfrentándolos puedes ser verdaderamente libre, dijo. Ahora comencemos. Me guió más adentro de la bahía de carga, donde las sombras se alargaban. ¿A dónde vamos? Al corazón de tus miedos, respondió. Al lugar donde todo comenzó. Llegamos al final de la bahía, donde una puerta grande y ominosa se alzaba. Mi doble presionó su mano contra el panel a un lado, y la puerta se abrió con un chirrido, revelando una cámara oscura más allá. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Él se volvió hacia mí, su expresión solemne. El comienzo de tu viaje, el primer miedo que debes enfrentar. Crucé la puerta, sintiendo el peso de mi pasado cayendo sobre mí. La cámara era fría y oscura, pero podía sentir algo acechando en las sombras. Desde la penumbra, la voz de mi doble resonó ominosamente. Recuerda, Víctor, esto es solo el principio. Te queda un largo camino por recorrer. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo, dejándome solo en la oscuridad. Mis respiraciones eran superficiales, mis sentidos agudizados. Cada ruido se amplificaba, cada sombra se profundizaba. «Muéstrate», exigí, mi voz cortando el silencio. Un zumbido bajo llenó el aire, creciendo hasta volverse casi ensordecedor. Las paredes vibraron y luces tenues parpadearon,
proyectando resplandores inquietantes en la cámara. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras que me resultaban perturbadoramente familiares. Eran yo, versiones más jóvenes de mí mismo, cada una representando una etapa diferente de mi vida. El cadete entusiasta, el joven oficial decidido, el veterano endurecido. Me rodearon, sus ojos fríos e implacables. «Crees que eres tan especial, ¿verdad?», se burló el cadete avanzando. «Siempre tuviste que ser el mejor, siempre tuviste que demostrar tu valía». Sentí un arrebato de ira. Hice lo que tenía que hacer. Me esforcé porque nadie más lo haría por mí. El joven oficial se rió con desdén. «¿Y qué ganaste con eso? Soledad, aislamiento. Has sacrificado todo por esta carrera». «Eso no es cierto», protesté. Aunque las palabras sonaban huecas, los ojos del veterano se clavaron en los míos. «Acéptalo, Víctor. Has levantado muros tan altos que ni siquiera tú puedes ver sobre ellos. Eres un prisionero de tu propia creación». Sus palabras me quemaron, cortando más profundo que cualquier herida física. Quería discutir, negar sus acusaciones, pero en el fondo sabía que decían la verdad. «¿Qué quieren de mí?», pregunté. Las figuras me rodearon, sus expresiones una mezcla de lástima y desdén. «Queremos que veas», dijo el cadete, «que entiendas que tus miedos e inseguridades no son tus enemigos, son parte de ti». El joven oficial asintió. «Solo aceptándolos puedes seguir adelante. La negación solo te mantendrá atrapado». El veterano se acercó, su mirada penetrante. «Acepta tu pasado, Víctor. Solo entonces encontrarás la fuerza para enfrentar el futuro». Cerré los ojos, sus palabras resonando claramente en mi mente. Aceptar mi pasado, abrazar mis miedos. Sonaba simple, pero se sentía imposible. ¿Qué opción tenía? Esta nave, esta misión, me obligaba a confrontar las partes más oscuras de mí mismo. Al abrir los ojos, los enfrenté. «¿Cómo lo hago?». El cadete sonrió. Un raro momento de calidez en la fría cámara. «Empiezas por reconocerlos, por admitir que existen». «Tengo miedo», admití. «Miedo a fracasar, a estar solo, a no ser suficiente». El joven oficial asintió. «Bien, ahora usa ese miedo, que te impulse, no que te controle». El veterano puso una mano en mi hombro. «Y recuerda, no estás solo, estamos contigo en cada paso». La cámara comenzó a desvanecerse, las figuras disolviéndose en neblina. Sentí un extraño alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No estaba libre aún, pero había dado el primer paso. La puerta detrás de mí se abrió, revelando a mi doble en el umbral. Su expresión era inescrutable, pero había un atisbo de aprobación en sus ojos. «Bien hecho, Víctor», dijo. «Pero esto es solo el principio». Lo seguí de regreso al pasillo. Si esto era solo el comienzo, ¿qué otros desafíos me esperaban? No podía permitirme pensar en eso. Solo podía avanzar, un paso a la vez. «¿Qué sigue?», pregunté. Él me miró, una sonrisa leve en sus labios. «Ya lo verás. Pero recuerda, las respuestas que buscas están dentro de ti. Confía en ti mismo». Los pasillos se retorcían y giraban, llevándonos más profundo en la nave. Mi doble se detuvo frente a otra puerta, su expresión seria. «Detrás de esta puerta», dijo, «está el siguiente desafío». «¿Estás listo?». «Tan listo como pueda estar». Presionó el panel y la puerta se abrió, revelando otra cámara oscura. Al entrar en la siguiente cámara, el aire se volvió más frío, cortando a través de mi traje y helándome hasta los huesos. La oscuridad aquí era más densa, casi tangible, como si se envolviera a mi alrededor. Una luz verde tenue brillaba al fondo de la habitación, iluminando una mesa metálica. Sobre ella, sujeto con correas, había una figura que forcejeaba contra las restricciones. Me acerqué con cautela, el sonido de mis pasos amortiguado por el silencio. Al acercarme, el aire se me atragantó en la garganta. La figura en la mesa era otra versión de mí mismo, pero esta parecía mayor,
agotada y quebrada. Sus ojos eran salvajes, recorriendo la habitación con pánico. «Víctor», susurró, su voz ronca y desesperada. «Ayúdame». Miré a mi doble, que había entrado detrás de mí. Se quedó junto a la puerta, los brazos cruzados, observándome con atención. «¿Qué es esto?», exigí, mi voz temblorosa entre la ira y el miedo. «Este es tu futuro», respondió. «Si continúas por este camino, esto es lo que te espera». La versión restringida de mí se sacudió contra las ataduras. «No puedo más», gritó. «El aislamiento, el miedo, es demasiado. Me está destrozando. ¿Era este realmente mi destino? Terminar como una cáscara rota de un hombre, destruido por mis propias decisiones y miedos?» «Tienes que entender», dijo mi doble, avanzando. «Cada decisión que tomas, cada paso que das, te acerca más a esto, a menos que encuentres una manera de cambiar». Me volví hacia la figura restringida, que ahora lloraba en silencio. «¿Cómo detengo esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La versión mayor de mí levantó la vista, sus ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Debes enfrentar tu miedo más oscuro, lo que siempre has intentado evitar». «¿Y qué es eso?», pregunté temiendo la respuesta. «El fracaso», dijo mi doble. «Has pasado toda tu vida huyendo de él, pero hasta que no lo confrontes, nunca serás libre». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El fracaso, lo que había perseguido toda mi carrera, lo que acechaba cada uno de mis pasos. ¿Cómo lo confronto? «Debes aceptar que es parte de ti», dijo mi doble, «que no te define, pero te moldea. Acéptalo, aprende de él y sigue adelante». Miré a la versión mayor de mí mismo, que ahora respiraba con dificultad. Le coloqué una mano en el hombro, sintiendo el frío metal de las restricciones bajo mis dedos. «Lo siento», susurré. «Lo siento por lo que me he convertido». Él me sonrió débilmente. «No es demasiado tarde, Víctor. Todavía puedes cambiar». Me alejé, volviéndome hacia mi doble. Nuestras miradas se encontraron. «¿Qué sigue?». Él sonrió, un atisbo de aprobación en sus ojos. «Ahora enfrentas la verdad». La habitación comenzó a cambiar, las paredes disolviéndose en la oscuridad. Sentí una extraña sensación, como si me arrastraran a través del espacio y el tiempo. Cuando la oscuridad se despejó, me encontré parado en un planeta yermo y desolado. El cielo era de un amarillo enfermizo y el suelo estaba agrietado y seco. «¿Dónde estamos?», pregunté, escaneando el horizonte. «Aquí es donde todo comenzó», dijo mi doble. «La fuente de tus miedos y dudas, tu primera misión». Los recuerdos regresaron. Recuerdos que había intentado enterrar. Mi primera misión como capitán, una misión que había terminado en desastre. Vidas perdidas, errores cometidos y el peso aplastante del fracaso. «Nunca te perdonaste», dijo mi doble. «Has cargado con esa culpa desde entonces». Apreté los puños, sintiendo el familiar dolor del arrepentimiento. «Fue mi culpa», dije, mi voz temblorosa. «Tomé la decisión equivocada». «Y has estado huyendo de eso desde entonces», respondió. «Pero ahora tienes la oportunidad de enmendarlo». «¿Cómo?». «Aceptando que hiciste lo mejor que pudiste», dijo. «Que a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas salen mal. Es parte de ser humano». Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Era cierto. Había hecho lo mejor que pude, y a veces eso no era suficiente. Pero no tenía que cargar con el peso del fracaso para siempre. «Lo entiendo», dije, sintiendo una oleada de paz. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de él». Mi doble sonrió. «Entonces estás listo». El paisaje yermo comenzó a desvanecerse, y me encontré de vuelta en el espectro, parado en el pasillo junto a mi doble. La nave se sentía diferente ahora, menos opresiva, como si un peso se hubiera levantado. «Has dado el primer paso», dijo. «Pero el viaje está lejos de terminar», asentí. «Estoy listo para lo que venga». «Bien»,
respondió, porque lo más difícil está por venir. A medida que avanzábamos por los pasillos del espectro, la nave parecía vibrar con una energía oscura. Las luces tenues proyectaban sombras, haciendo que el espacio se sintiera aún más claustrofóbico. Mi doble iba al frente, su expresión inescrutable. Nos detuvimos frente a una puerta pesada, marcada como el archivo. Se volvió hacia mí, sus ojos reflejando una determinación sombría. Aquí es donde enfrentarás tus remordimientos, Víctor. Todo lo que has enterrado en lo profundo, cada error que no puedes olvidar. Hagámoslo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una habitación vasta llena de estantes con unidades de datos antiguos y registros físicos. El aire estaba cargado de polvo y la luz apenas penetraba la penumbra. En el centro de la habitación había una única terminal. «Acércate a la terminal», instruyó mi doble. «Revisa los archivos. Cada uno contiene una parte de tu pasado». Caminé hacia la terminal. La pantalla cobró vida al tocarla, mostrando una lista de nombres, fechas y eventos. Cada uno era un recuerdo, una decisión que me había perseguido. Dudé antes de seleccionar el primer archivo. La pantalla mostró una grabación de un informe de misión de años atrás. Observé cómo una versión más joven de mí se dirigía a la tripulación, mi voz llena de confianza. Íbamos a explorar un planeta inexplorado, pero la misión había terminado en desastre. Fallas en el equipo, vida salvaje hostil, un error de cálculo por mi parte. Todo culminó en la pérdida de la mitad de mi equipo. «No pudiste salvarlos», dijo mi doble, su voz cortando el silencio. «Pero te culpaste». «Por supuesto que lo hice», repliqué con dureza. «Fue mi decisión». «Y ellos eligieron seguirte», respondió con calma. «Confiaron en ti a pesar de los riesgos. A veces las cosas salen mal. Es la naturaleza de la exploración». Apreté los puños, tratando de contener la ira y la culpa que hervían dentro de mí. «¿Cuál es tu punto?» «Que no puedes cargar con el peso de cada error», dijo. «Reconócelos, sí, pero no dejes que te definan». Pasé al siguiente archivo. Este detallaba un enfrentamiento con un compañero oficial. Habíamos discrepado en un curso de acción, y nuestra discusión casi llegó a los golpes. Observé cómo la escena se desarrollaba, mi ira irradiando desde la pantalla. «Siempre tuviste mal genio», comentó mi doble. «Rápido para juzgar, rápido para actuar». «Estaba bajo presión», argumenté. «Todos lo estábamos. Y aún así dejaste que te consumiera», dijo. «Esa ira creó una brecha entre tú y tu tripulación». Suspiré, sintiendo el peso de sus palabras. Tenía razón. Mi temperamento a menudo había sido mi perdición, llevándome a decisiones apresuradas y relaciones fracturadas. A medida que continuaba revisando los archivos, cada uno traía una nueva ola de arrepentimiento y autocrítica. Misiones fallidas, amistades rotas, oportunidades perdidas. Todo se desarrollaba ante mí, una vívida ilustración de mis defectos. Finalmente llegué al último archivo. Era un simple documento de texto que detallaba la pérdida de un amigo cercano y colega. Habíamos servido juntos durante años y su muerte me había afectado más que ninguna otra. Había enterrado el dolor, negándome a reconocer la profundidad de mi pena. «Nunca lo lloraste», dijo mi doble en voz baja. «Empujaste el dolor lejos, fingiendo que no existía». «Tenía que seguir adelante», susurré. «No podía permitirme desmoronarme». «Y aún así aquí estás», replicó, «roto a pesar de tus esfuerzos por mantenerte fuerte». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras leía las últimas líneas del documento. Las palabras finales de mi amigo para mí. Un mensaje de aliento y esperanza. Él había creído en mí, incluso cuando yo no podía creer en mí mismo. Cerré el archivo, mis hombros hundiéndose bajo el peso de mis emociones. «¿Y ahora qué?», pregunté, mi voz ronca. «Ahora», dijo, colocando una mano en mi hombro, «comienzas a sanar».
Has enfrentado tus remordimientos, has lidiado con tus miedos. El siguiente paso es perdonarte a ti mismo. ¿Y cómo hago eso? Aceptando que eres humano, respondió. Que cometes errores, pero también tienes la capacidad de aprender y crecer. Abraza tu pasado, pero no dejes que dicte tu futuro. Al salir del archivo, sentí un alivio. El viaje estaba lejos de terminar, pero había dado otro paso crucial. Las sombras de mi pasado aún persistían, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Los oscuros pasillos del espectro se extendían ante nosotros. Sabía que había más desafíos por delante, más miedos por enfrentar, pero por primera vez me sentía listo para confrontarlos, para abrazar la oscuridad dentro de mí y encontrar una manera de seguir adelante. ¿Qué sigue?, pregunté, mi voz firme. Mi doble me miró, una sonrisa leve en sus labios. La prueba final, la verdad definitiva. Los pasillos parecían extenderse sin fin, retorciéndose y girando como un laberinto diseñado para confundir los sentidos. Cada paso hacia adelante se sentía más pesado, como si la nave misma resistiera mi progreso. Mi doble iba al frente, sus movimientos seguros y confiados. La prueba final está más adelante, dijo, su voz baja. Este será el desafío más difícil que enfrentarás. Nos detuvimos frente a una puerta masiva, más imponente que cualquiera que hubiéramos encontrado hasta ahora. Estaba marcada con un único símbolo ominoso, un círculo dividido por una línea irregular. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando mi doble se volvió hacia mí. ¿Estás listo?, preguntó, sus ojos buscando los míos. Tragué saliva, intentando calmar mis nervios. No tengo otra opción, ¿verdad?, él negó con la cabeza. Number, pero tienes la fuerza para enfrentarlo. Recuerda, esto se trata de confrontar tu verdad más profunda. Colocó su mano en el panel de control y la puerta se abrió con un gemido. Más allá había una vasta cámara oscura. El aire estaba cargado de tensión. Cada respiración se sentía como una lucha. Al entrar, sentí una presencia. Era como si la habitación misma estuviera viva, observándome, esperando que fracasara. En el centro de la cámara había una figura envuelta en sombras. No podía ver su rostro, pero sabía que era algo, o alguien, a quien debía enfrentar. ¿Quién eres?, llamé, mi voz haciendo eco en el vasto espacio. La figura avanzó, las sombras apartándose para revelar una versión retorcida y distorsionada de mí mismo. Su rostro era una máscara de dolor e ira, sus ojos ardiendo con una intensidad feroz. «Soy tu desesperación», dijo, su voz un áspero susurro. «Soy la encarnación de todo lo que alguna vez temiste y odiaste de ti mismo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Qué quieres?». «Quiero que veas la verdad», respondió. «La verdad que has enterrado en lo profundo. La verdad que te niegas a reconocer». Mi doble se quedó a mi lado, en silencio, pero apoyándome. Respiré hondo, intentando fortalecerme contra el aluvión de emociones. ¿Y qué verdad es esa? Los ojos de la figura se clavaron en los míos, llenos de una luz oscura y acusadora. Que no eres el héroe que finges ser, que tus acciones han causado dolor y sufrimiento, y que has huido de esa realidad toda tu vida. Sus palabras me golpearon como un mazo. Imágenes pasaron ante mis ojos. Rostros de aquellos a quienes había fallado, momentos de debilidad y duda. El peso de mis errores me aplastaba, amenazando con destrozarme. «Acéptalo», silbó la figura. «Acepta que eres imperfecto, que has causado daño. Solo entonces podrás seguir adelante». Temblé, mis rodillas casi cediendo bajo el peso de mi culpa. Sé que he cometido errores», dije, mi voz quebrada, «pero he intentado hacer el bien. He intentado ser mejor.
La figura sonrió con desdén. Intentar no es suficiente. Debes enfrentar tu oscuridad, abrazarla y entender que es parte de ti. Miré a mi doble, buscando algo de tranquilidad. Él me dio un gesto sombrío de asentimiento. Tienes razón, Víctor. Esta es tu prueba final. Aceptarte a ti mismo, con tus defectos y todo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras confrontaba a mi yo más oscuro. Lo acepto, susurré. Acepto que soy imperfecto, que he causado dolor, pero también acepto que puedo cambiar, que puedo aprender de mis errores. La expresión de la figura se suavizó, la ira y el dolor en sus ojos, dando paso a algo más. Comprensión. Entonces estás listo, dijo, su voz ahora gentil. Listo para enfrentar el futuro con todas sus incertidumbres y desafíos. La habitación comenzó a disolverse a nuestro alrededor, las sombras retrocediendo. Sentí un extraño alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Mi doble puso una mano en mi hombro, sus ojos llenos de orgullo. Has enfrentado tus miedos más oscuros, has confrontado tus remordimientos más profundos y has aceptado tu verdadero ser, dijo. Ahora eres más fuerte, listo para lo que sea que te espere. ¿Qué sigue?, pregunté, mi voz firme ahora. Ahora, respondió, regresas a el espectro, a tu misión. Pero recuerda, no eres la misma persona que comenzó este viaje. Eres más fuerte, más sabio y listo para enfrentar lo que el universo te depare. Mientras caminábamos de regreso por los pasillos, la nave se sentía diferente. La oscuridad se había levantado, reemplazada por una sensación de posibilidad. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos e incertidumbres, pero por primera vez me sentía listo para enfrentarlo. Llegamos al puente donde los controles del espectro nos esperaban. Mi doble se volvió hacia mí, una sonrisa tenue en sus labios. Aquí nos separamos, Víctor. Tienes todo lo que necesitas para triunfar. Sentí una punzada de tristeza, pero también una profunda gratitud. Gracias, dije, por todo. Él inclinó la cabeza y luego se desvaneció en las sombras, dejándome solo en el puente. Tomé mi asiento en la silla del capitán. Las estrellas se extendían ante mí, una vasta extensión inexplorada. Activé los controles de la nave, estableciendo un curso hacia el próximo destino. Los motores cobraron vida, y el espectro avanzó, cortando a través de la oscuridad. El espectro flotaba a través del vacío. Las estrellas un telón frío e indiferente para mi viaje solitario. Habían pasado meses desde que confronté mis miedos más profundos, pero el peso de esos encuentros persistía. El zumbido de la nave, un sonido constante en la vasta quietud, enfatizaba la soledad de mi travesía. Sentado en la silla del capitán, observé la pantalla holográfica. El mapa de la galaxia se extendía ante mí. Cada punto de luz representaba un destino, un camino potencial hacia adelante. Sin embargo, la sensación de propósito que había sentido después de enfrentar a mi doble se había desvanecido, reemplazada por una creciente incertidumbre. Registro del capitán, entrada 458. Comencé, mi voz hueca en el silencio. El espectro continúa su curso por el borde exterior. No hay señales de vida, ni señales detectadas. El silencio es opresivo. Hice una pausa, luchando por encontrar las palabras. Enfrenté mis miedos, mis remordimientos, pero la oscuridad dentro de mí persiste. El camino por delante es incierto, el futuro, sombrío. Cuestioné el valor de mi misión, el propósito de este aislamiento interminable. La consola emitió un pitido, una notificación que me sacó de mi ensimismamiento. Una señal de auxilio, débil pero persistente. Era la primera señal de vida que encontraba en semanas. Activé los sensores de la nave, localizando la fuente de la señal. Una nave abandonada. Un cascarón, murmuré, estudiando los datos.
clasificado como el Fénix, perdido hace más de una década. La curiosidad me impulsó. Ajusté el curso, guiando a el espectro hacia los restos a la deriva. La nave apareció, su casco desgastado mostrando las cicatrices de un viaje trágico. Me acoplé con cuidado, la esclusa de aire abriéndose con un siseo mientras entraba en los pasillos oscurecidos del Fénix. La nave estaba en silencio. El único sonido era el de mis pasos en el suelo metálico. Las sombras se aferraban a las paredes, dando al lugar una sensación casi fantasmal. Avancé con cautela, escaneando en busca de señales de vida. «Hola», llamé, mi voz haciendo eco en los pasillos vacíos. «¿Hay alguien aquí?» No hubo respuesta. Los sistemas de la nave estaban apagados, el aire espeso con el olor a decadencia. A medida que me adentraba, encontré los restos de la tripulación, sus cuerpos hace tiempo descompuestos, sus expresiones congeladas en los últimos momentos de terror. Sentí una punzada de dolor por esas almas perdidas. Habían emprendido una misión como la mía, solo para encontrar un final sombrío. En la sala de control de la nave, accedí a la consola principal, esperando recuperar los registros finales. La pantalla cobró vida, mostrando una serie de entradas. La voz del capitán, tensa y llena de desesperación, llenó la habitación. «Registro 1023», comenzó. «Llevamos semanas a la deriva. Los suministros escasean. La moral es aún más baja. La tripulación está al borde del motín. Si alguien encuentra esto, sepan que lo intentamos. Intentamos sobrevivir, completar nuestra misión. Pero la oscuridad nos consumió». Me recosté, las palabras del capitán resonando en mi mente. La oscuridad los había consumido, tal como amenazaba con consumirme a mí. Sentí una profunda conexión con esta tripulación perdida, una lucha compartida contra el vacío. Mientras me preparaba para irme, un destello de metal llamó mi atención. Una pequeña caja ornamentada, escondida en un rincón. La tomé y la abrí, revelando una colección de objetos personales. Fotos, cartas, recuerdos de vidas perdidas. Entre ellos había una carta. «A quien encuentre esto», decía, «sepa que no está solo. Todos enfrentamos la oscuridad, el aislamiento, pero al final son nuestros recuerdos, nuestras conexiones con los demás, las que nos dan fuerza. No dejes que el vacío te consuma como nos consumió a nosotros». Cerré la caja, una sensación de resolución asentándose sobre mí. La tripulación del Fénix había enfrentado las mismas luchas, los mismos miedos. Su mensaje era claro. Nos definen nuestras conexiones, los recuerdos que atesoramos. De vuelta en el espectro, coloqué la caja en mis habitaciones y tomé mi asiento en la silla del capitán. «Registro del capitán. Entrada 459», comencé. «El viaje continúa. La oscuridad sigue presente. El vacío sigue siendo vasto, pero llevo conmigo los recuerdos de aquellos que vinieron antes, las lecciones del pasado. No dejaré que la oscuridad me consuma». Mientras el espectro navegaba, sentí paz. El futuro seguía siendo incierto. El camino por delante lleno de desafíos, pero ya no estaba solo. Las sombras del pasado me habían enseñado que incluso en los tiempos más sombríos hay esperanza, hay fuerza. Y con eso continué mi viaje, listo para enfrentar lo que el universo tuviera preparado